Bien, doctores, tengan ustedes muy buenas tardes. Ya habiendo siendo ya la mayoría también de asistentes mientras se van uniendo y dando cumplimiento a lo que es este curso. Un momento. Curso intensivo de actualización en Derecho. El primer módulo está a cargo del doctor Néstor Abel Olarte Montes. Él es abogado por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Es magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Andina del Cusco, con estudios de maestría en Gerencia de Recursos Humanos por la Universidad de Génova, curso de perfeccionamiento en Relaciones Laborales y Protección Social en la Universidad de Alcalá, socio del área laboral y previsional del estudio Muniz Cusco. Es así que tenemos a un destacado expositor, docente universitario, abogado litigante, magíster, que nos dará lo que es este módulo laboral y procesal laboral. Tenemos durante estas 2 horas y también se va a compartir a los correos de inscripción algún material también virtual que se tenga. Es así. Este módulo tiene la intención, a través de lo que es el ilustre Colegio de Abogados del Cusco, ya brindar las últimas actualizaciones, las nociones fundamentales para poder ejercer plenamente lo que es la profesión también. Entonces vamos a dar la bienvenida al doctor Néstor Abel y no se olviden, por favor, en los comentarios su nombre completo y su DNI, porque la clase está siendo grabada y también nos sirve para el registro que se va a informar mediante la dirección académica y se emita lo que es el certificado correspondiente. Bienvenido, doctor Néstor, y adelante con este módulo laboral y procesal laboral, últimas modificatorias. Bienvenido nuevamente a la plataforma del Colegio de Abogados del Cusco, en esta ocasión, en este módulo laboral, estimado doctor. Hola Bill, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches con todos, muchas gracias por haberse conectado. Primero, para hacer una prueba de audio, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha, doctor, se le ve bien también. Perfecto. Voy a hacer una prueba también para compartir las diapositivas. Me dicen si se ve, por favor. Ya, perfecto. Sí se Una ven, vez, doctor, sí se ven. Adelante, doctor. una Y vez no se más, olviden, antes de arrancar, doctor, los que están ingresando, su nombre y su número de DNI para el registro. Bienvenidos y adelante, estimado doctor. Lo dejo con este módulo laboral. gracias Bill. Una vez más, muchas gracias por la invitación y a ustedes por su asistencia. Tengan buenas tardes, mi nombre es Néstor Olarte. Y el día de hoy vamos a hacer un repaso de los regímenes laborales en el Perú y sus particularidades. Seguramente en el camino vamos a ver algunas cuestiones prácticas y también vamos a ver algunos temas procesales, con la finalidad de que puedan también ver cuáles son las implicancias o cuáles son los mecanismos procesales que ha establecido el proceso laboral, el proceso contencioso administrativo, de cara a la protección de los derechos de los trabajadores y servidores públicos. Para hacer una breve introducción, considero importante hacer una referencia a los regímenes laborales en nuestro país. Y bueno, como ustedes ya conocen, en nuestro país existen diversos regímenes laborales. De hecho, se considera o se estima que en nuestro país existen alrededor de 30 regímenes laborales, de los cuales aproximadamente existen 10 en el sector privado y aproximadamente 20 en el sector público. Muchos de los cuales, claro, tienen o se considera y se espera que puedan unirse de forma definitiva al régimen del servicio civil, cuya finalidad y cuya intención ha sido siempre la de unificar los diversos regímenes laborales que imperan en el sector público y que estos puedan convertirse en uno solo, ¿no? Para que no solamente prime el principio de la meritocracia, sino además que todos los trabajadores y servidores públicos del sector, de los servidores públicos, puedan tener los mismos derechos, porque como ustedes conocen, y un poco como una reflexión, es bastante paradójico ver cómo trabajadores que realizan a veces las mismas funciones en el sector público están sujetos a diversos regímenes y pese a que puedan realizar incluso las mismas funciones, a veces tienen derechos totalmente diferentes, ¿no? O tienen el sustento de su relación laboral es totalmente diferente. Eso sí que para hacer de manera eh, sí, en efecto, doctor Santiago, se va a compartir las diapositivas. Se les voy a enviar a Bill para que él las pueda remitir a sus correos electrónicos.
En efecto, como ustedes conocen, un régimen general que existe en el sector público es el régimen de la 276, es el régimen de la carrera administrativa, pero en el sector público también se ha permitido y se ha establecido que existe un régimen privado. Es así que tenemos tanto trabajadores del sector público bajo la 276 como trabajadores dentro de la 728. Tenemos trabajadores que rigen sus relaciones laborales por el contrato administrativo de servicios, y tenemos también trabajadores o servidores que están bajo los alcances del régimen servir, ¿no? Como saben, también existen muchas entidades que a la fecha están en proceso de transferencia al servicio civil para que justamente puedan ingresar ya a este sistema. Como parte de los regímenes laborales especiales que existen en nuestro ordenamiento y en el sector privado en este caso, tenemos el régimen MIPE, tenemos el régimen de los trabajadores del hogar, el régimen de construcción civil, del personal de la salud, que acá además se subdivide en los diversos tipos de prestadores de servicios de salud que existen, es decir, de los trabajadores asistenciales, de los médicos, de los enfermeros, psicólogos, que por lo general y cada uno de ellos ha establecido una ley que permite establecer cuáles son los derechos específicos que tienen, ¿no? El régimen de contratación de trabajadores extranjeros, el régimen de contratación de trabajadores agrarios, que justamente ha tenido bastantes modificaciones en los últimos años, el régimen minero, portuario, pesquero y del porteador, que también ha generado y ha concitado bastante atención en los últimos años, ¿no? Puesto que este proyecto, bueno, esta ley, que inicialmente fue un proyecto, frente al cual existió diversas manifestaciones, tanto de doctrina como políticos, señalando que más allá de ser de repente una solución para el problema de formalizar a los porteadores, podía generar más bien un desincentivo en su contratación, ¿no? Y esto, bueno, lo hemos estado viendo a partir de los diversos, a partir de las diversas manifestaciones que han hecho incluso esos mismos trabajadores. Solo para hacer una pequeña pincelada de cada uno de estos regímenes, para poder abocarnos a lo más importante, vamos a hablar un poco del régimen MIPE y vamos a hablar también de los de régimen de construcción civil, que como ustedes saben, negocian anualmente sus condiciones laborales a través de una confederación, y establecen en este caso el pago de sus remuneraciones a través de jornales, ¿no? Que se encuentran diferenciados en escalas dependiendo de la categoría que tengan los obreros, si son oficiales, si son peones, si son operarios, y reciben diversas bonificaciones dependiendo del tipo de función o del tipo de actividad que se desarrolla, pudiendo percibir en este caso bonificaciones, ingresos por trabajo en altura, por especializaciones, por conducción de equipos pesados, por labor en zonas con presencia de agua y otros, ¿no? En el caso del personal de la salud, como les indicaba, estos tienen leyes especiales dependiendo de la profesión del personal asistencial. Sin embargo, de repente lo más resaltante va a ser el caso de la existencia que es de repente algo bastante común en este tipo de prestadores de servicios, la existencia de pago de guardias, la existencia de pago de retenes, que genera el pago de una sobretasa de la remuneración que normalmente se percibe, como consecuencia del trabajo de este tipo de labor. Porque como saben, en el caso de los trabajadores asistenciales, a diferencia de los trabajadores de oficina, no tienen una jornada pues preestablecida, es decir, ellos no necesariamente tienen un ingreso de labor a las 8 de la mañana y de repente una hora de salida determinada, sino que están sujetos a la programación de turnos que se vaya a realizar. Y esta programación de turnos, dependiendo del régimen en el que nos encontremos, va a ir variando. De tal suerte que, por ejemplo, en el caso de algunos prestadores de servicios de salud, su jornada es de 6 horas diarias o 36 horas semanales o 150 horas mensuales. Y en el caso de otro tipo de prestadores, sus jornadas o sus turnos pueden extenderse hasta las 12 horas diarias, ¿no? De tal suerte que pueden tener de repente un turno diurno, un turno de mañana y un turno de noche. Pero además, este tipo de prestadores está sujeto a guardias o está sujeto a retenes, en las que no necesariamente existe una prestación efectiva de servicios, pero sí se encuentran supeditados a que por la naturaleza de su función puedan ser llamados para que desempeñen una función efectiva, lo que implica que este personal no solamente se encuentre de repente en el establecimiento médico, sino puede encontrarse en otro lugar, pero a la espera de que puedan ser llamados frente a una emergencia y puedan y deban concurrir a un establecimiento médico, ¿no? Supuesto en el cual, claro, no existe una prestación efectiva de servicios durante todo el tiempo, pero podría darse el caso de que cuando sean llamados tengan que acudir.
acudir, ¿no?, a prestar sus servicios. Y es allí cuando justamente se configura de repente el pago de esta remuneración diferencial. En el caso de los trabajadores extranjeros, que básicamente va a generar la contratación de personal que no se encuentra domiciliado en nuestro país en un primer momento, permite justamente la contratación de este tipo de personal previo al cumplimiento de requisitos administrativos que puede establecer la Superintendencia Nacional de Migración. De tal suerte que solamente vamos a poder contratar a trabajadores extranjeros como trabajadores cuando tengan la condición migratoria habilitante. Es decir, en este caso, cuando tengan la condición migratoria de trabajador, es una calidad migratoria que emite la Superintendencia Nacional de Migraciones, cuando teniendo la condición de repente de estudiante, tengan además un permiso de trabajo, para que además de estudiar en nuestro país, puedan solventar sus ingresos. En el caso de repente de los ciudadanos de Mercosur, quienes en este caso, por la sola condición de ostentar esta condición migratoria, van a poder prestar sus servicios, no solamente van a poder estudiar, sino también van a poder trabajar, y de manera dependiente como independiente. Y, por ejemplo, en el caso de otras condiciones migratorias, no necesariamente permanentes, sino temporales, como en el caso de los especiales, que antes eran los CPPs, para ciudadanos extranjeros de naturaleza venezolana y otros que ingresan en condición irregular, para que puedan procurarse un ingreso en tanto regularizan su condición migratoria. La condición en este tipo de casos es que van a estar sujetos a determinados porcentajes. En este caso, el porcentaje limitativo de contratación es hasta un 20% de la planilla total del empleador, y en el caso de las remuneraciones, de hasta un 30% del total de la planilla o del total de las remuneraciones a ser pagados. Claro está que normalmente se contrata a trabajadores extranjeros para el desempeño de actividades de alta complejidad, especializadas, gerencias y otros, ¿no? Y la ley en realidad está pensada en ese supuesto con la finalidad de que se pueda verificar que muchos trabajadores extranjeros puedan percibir remuneraciones considerables. Sin embargo, el porcentaje limitativo es que el ingreso total de los trabajadores extranjeros no puede superar el 30% del valor total de la planilla. Obviamente esta realidad ha ido cambiando a lo largo del tiempo y muchas veces tenemos más bien ciudadanos extranjeros que pueden percibir ingresos bastante bajos, ¿no? Supuesto en el cual ya no solo aplicaría este límite del 30%, sino aplicaría el 20% de la cantidad total de trabajadores. Lo que significa que si una empresa tiene 100 trabajadores, debería contar con un máximo de 20 trabajadores, ¿no? Y si el total de la planilla asciende a 100.000 soles, como un ejemplo, el total de las remuneraciones de los ciudadanos extranjeros no debería superar este 30.000 soles, que sería el 30%, ¿no? Ahora, una de las particularidades además es que existen ciudadanos o existen extranjeros que se encuentran exceptuados de estos porcentajes limitativos. ¿Qué ocurre por lo general en el caso de personas con cuyo país de origen existan convenios de doble nacionalidad o convenios relacionados al tema de migración? ¿Cómo podría darse, por ejemplo, con el caso de los trabajadores de España, ¿no?, o ciudadanos españoles, quienes tienen este convenio con nuestro país? Podría darse también en el caso de los ciudadanos que vienen de los extranjeros que vienen a desempeñar funciones altamente especializadas o de repente actividades gerenciales complejas que los exonera, como establece esta norma, de estos porcentajes limitativos. Entonces, esto va a generar justamente esta excepción a la contratación regular de trabajadores nacionales con relación al tema de los trabajadores extranjeros. Parte de las obligaciones formales, además, que la ley ha establecido para su contratación, es que en este caso pueda observarse o deba observarse que se garantice el pasaje de regreso del ciudadano extranjero al país de origen una vez concluido el contrato de trabajo. Y además que existe un compromiso de que el ciudadano extranjero, en caso realice un trabajo altamente especializado, o en todo caso tenga conocimientos especializados, tenga que realizar capacitaciones a los connacionales, ¿no?, a los trabajadores nacionales. Cumplidas estas exigencias, obviamente el contrato de trabajo recién va a tener vigencia, porque en este caso opera una particularidad. Por lo general, nosotros cuando contratamos a un trabajador, celebramos el contrato y este inicia sus actividades de manera inmediata, ¿no? En el caso de los extranjeros, no.
Previamente nosotros podemos suscribir un contrato de trabajo y una vez que se suscriba y se obtenga la calidad migratoria, porque es un requisito tener el contrato vigente, se obtiene la calidad migratoria y esa es la condición que permite recién el inicio de la prestación del servicio. Entonces, si nosotros celebramos, como ejemplo, un contrato en enero y la calidad migratoria se obtiene en junio y el contrato se ha celebrado por espacio de un año, este contrato va a iniciar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre o desde el 1 de junio hasta el 31 o 30 de mayo del año siguiente. ¿Cuál es vuestra posición? A ver, vamos a tratar de ser un poquito dinámico este curso para que ustedes también puedan participar y de ser el caso podemos clarificar algunas dudas que puedan tener. Entonces se me ocurre preguntarle a Dalma, ¿cuál sería la posición en este caso? ¿Iniciaría el 1 de enero, el contrato mismo y la vigencia del contrato, o el 1 de junio? Dalma Yarin. Doctor, si pudiera repetirles la pregunta, doctorito, un poquito que de repente hay. Claro, con el ejemplo que estábamos indicando, ¿no? Samuel Salas nos dice desde el momento en el que desde el momento que el extranjero tiene la calidad. Correcto, o sea, sería desde ese momento. Toda vez que, como les había indicado, este tipo de contratos tiene esta particularidad de que va a tener vigencia y el plazo va a computarse desde el momento en que se obtiene la calidad migratoria habilitante. Y justamente como esta es la condición que permite al extranjero el desempeño de las funciones, no va a ser necesario que se cumpla este requisito, por ejemplo, cuando el extranjero ya tuvo una calidad migratoria previa, ¿no? O de repente tiene vigente al momento en que se celebra el contrato. O de repente, en el caso de personas, de ciudadanos extranjeros, que tienen calidades migratorias que les permiten desempeñar esas funciones sin que necesariamente tengan que cumplir este requisito, como les indicaba en el caso de Mercosur, de repente en el caso de familiares en el caso de familiares en el caso de familiares de trabajadores perdón, en el caso de familiares de extranjeros, o en el caso de familiares de peruanos, que también son calidades migratorias existentes en nuestro país, es decir, un extranjero que viene a Perú y que se encuentra casado con un extranjero también, puede optar por una calidad migratoria que le permita, por ser familiar, obtener una calidad migratoria. Esa calidad migratoria le va a permitir trabajar. O por ejemplo, de un extranjero que está casado o es familiar de un peruano, en cuyo caso esa condición también le va a permitir trabajar. Entonces va a ser una condición, en este caso, tener la calidad migratoria habilitante, sí, y en caso no la tenga, el contrato va a tener vigencia desde el momento en que se celebra desde que se obtiene esa calidad migratoria. Pero como esta es la condición que origina la prestación de servicios, o que permite iniciar el cómputo del plazo de la prestación de servicios, también va a ser esa misma la condición que va a permitir perdón, va a ser la carencia de esa condición la que va a permitir su extinción. Y va a ocurrir que si, por ejemplo, el extranjero es expulsado o el extranjero recibe como sanción de repente la cancelación de su calidad migratoria o simplemente por no renovación vence su calidad migratoria, entonces se entendería que automáticamente el contrato de trabajo se extinguiría, porque al no tener la condición habilitante para continuar prestando sus servicios, el contrato de trabajo debería extinguirse. En ese escenario es algo recurrente que a veces se continúa con la prestación de servicios extranjeros, pero esto nos podría enfrentar de repente algunas contingencias administrativas, no solo ante, en este caso, SUNAFIL, sino de repente nos podría enfrentar a contingencias ante la Superintendencia de Migraciones, por mantener en nuestra planilla personal que no tiene la condición migratoria habilitante para ser contratado. Entonces es bastante particular y me he detenido en este punto porque es algo recurrente en nuestra actualidad, ¿no? Contar con trabajadores extranjeros o intentar contratar a trabajadores extranjeros. Con las modificaciones, además de las leyes migratorias y de las normas que regulan estos procedimientos, se han establecido además algunas condiciones, algunas calidades migratorias nuevas, ¿no? Como ocurre, y esto debido a que ya es algo recurrente, que existan además personas que migren a otros países para desempeñar funciones que están sujetas en este caso a teletrabajo, porque se daría muchas veces
que un extranjero pueda venir a prestar sus servicios a nuestro país y tenga en realidad el trabajo de manera, teletrabaje, digamos, desde Perú, pero las labores las preste para un país europeo o para otro país, ¿no? Entonces, hay que ver cómo es que la normatividad tiene que adaptarse también a las realidades que tenemos en la fecha, ¿no? Y lo mismo ocurriría incluso, ya seguro más adelante lo vamos a ver o en otra ocasión, lo que ocurre también con las normas de seguridad y salud en el trabajo para las personas que teletrabajan, o cómo es que se aplican las modalidades contractuales para personas que están teletrabajando. Bueno, y finalmente lo que quería precisar, para no extenderme mucho en este punto, con relación a los trabajadores porteadores, quienes de acuerdo a la norma que estaba regulando la prestación de sus servicios tenían que estar sujetos a travesías que tenían un lapso de tiempo determinado, o que independientemente del lapso de tiempo determinado que se ejecutaba en una travesía, tenían que estar sujetos a tiempos de descanso preestablecidos por la norma, que en este caso podía ser de hasta 5 días, lo que podía generar que durante 5 días, y pese a que el trabajador no lo necesite o en todo caso le perjudique, tenía que estar obligatoriamente descansando. Lo que además podía generar contingencias adicionales para las agencias o las personas que los contratan, puesto que si no observaban este periodo de descanso, de repente podían ser sujetos a la imposición de alguna sanción. Para hacer algunas precisiones con relación al régimen MIPE, bueno, esta ha sido también, este ha sido un régimen promocional que tiene ya larga data en nuestro país. En realidad se originó con la finalidad de poder generar formalización a través del establecimiento de empresas sujetas a este régimen que tengan algunos beneficios promocionales para la contratación de trabajadores, ¿no? De tal suerte que puedan pagar beneficios reducidos en atención a que estos tenían un nivel de ingresos bastante reducido y que además contaban con una determinada cantidad de trabajadores. Es así que en un primer momento, la normatividad exigía que se cumpla con el requisito de la cantidad de trabajadores, de las ventas y de las actividades a las que se dedicaba la empresa. Para que, por ejemplo, sea una microempresa, no debía de superar los 10 trabajadores, ¿no? Y tener un nivel de ventas que era de hasta 150 UITs. Sin embargo, esto ha ido cambiando y ha ido evolucionando, no solamente porque se han emitido nuevos dispositivos que amplían la vigencia de estos regímenes promocionales, sino que además, en atención ya a la realidad, muchas veces existían microempresas que no necesariamente debían cumplir o no necesariamente tenían o cumplían el requisito de los 10 trabajadores o un número superior, sino que en realidad lo que determinaba la condición de ser micro o pequeña empresa era la cantidad o el nivel de ventas que se realizaba en un lapso de tiempo determinado, en este caso un ejercicio fiscal, un año, ¿no? Es así que este régimen promocional a la fecha ya no considera la cantidad de trabajadores en específico, sino el nivel de ventas y las actividades a las que se dedica la microempresa. De tal suerte que en el caso de las microempresas se va a considerar que es tal cuando las ventas anuales no superen las 150 UITs, y en el caso de las pequeñas empresas, cuando las ventas oscilen entre cero, o en todo caso superen las 150 y las 1.700 UITs. Este régimen promocional permite que además estén comprendidos dentro de este régimen especial, cumpliendo este nivel de ventas hasta un lapso de tiempo determinado. Es así que si, por ejemplo, se había superado este nivel de ventas durante un lapso de tiempo, 2 años o 3 años, tenían un año adicional como periodo de gracia para pasar al nivel siguiente. Si fuese una microempresa, para pasar a la pequeña. Y si fuese una pequeña, para pasar al régimen general. Con las modificaciones que se vienen implementando, estos lapsos de tolerancia o estos tiempos se están ampliando. Sin embargo, la idea es que en algún momento, cuando la empresa cumpla con digamos, los niveles de venta necesarios o establecidos por ley, y ya supere el tiempo de promoción como micro o pequeña empresa, pasen al régimen general, cumpliendo con los requisitos que la ley señala y además garantizando que sus trabajadores, una vez que sean trasladados al régimen general, perciban los beneficios que corresponden ya al régimen general y no solamente al régimen de la micro o pequeña empresa, ¿no? Algunos supuestos que generan la desnaturalización, por ejemplo, de este régimen, es el hecho de que se traslade a un trabajador del régimen general al régimen especial sin que haya transcurrido un año desde la fecha de extinción del vínculo o de la conclusión del vínculo en el régimen general.
también va a ocurrir y se va a producir, por ejemplo, la desnaturalización cuando exista la contratación de un trabajador bajo los alcances de la micro o pequeña empresa y no se haya celebrado un contrato por escrito, lo que la jurisprudencia ha señalado o ha considerado configura un supuesto de fraude de ley, razón por la cual se considera la desnaturalización. ¿Por qué es importante este régimen y por qué es importante las precisiones que se hacen al respecto? Porque incluso cuando salió la norma que regula la contratación bajo este régimen, esta norma ha sido objeto de un pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional a través de una acción de inconstitucionalidad que se planteó sobre esta norma. Y el Tribunal Constitucional hizo precisiones bastante importantes sobre el contenido y sobre el contenido de varios derechos, pero además sobre la naturaleza del régimen MIPE, precisando que este régimen, al ser no solamente promocional, tenía una finalidad constitucional, que en este caso era la promoción de la inversión en pequeños negocios, y además la formalización de los trabajadores. De allí que no necesariamente, porque uno de los argumentos era la aplicación del principio de igualdad y no discriminación, que este derecho no necesariamente se vulneraba en la medida en que bajo la perspectiva del Tribunal Constitucional tenía que hacerse un test, y bajo los alcances de este test de ponderación se entendía que el principio de igualdad no necesariamente implicaba la aplicación de normas de manera igualitaria para todas las personas, sino aplicar las normas de manera en que éstas puedan aplicarse a sujetos que cumplan parámetros de igualdad establecidos, ¿no? Supuesto que en este caso no se cumplía con el caso de las microempresas, por lo que el régimen era constitucional, en la medida en que se estaba estableciendo una limitación de derechos, al otorgar, digamos, menores derechos a los que corresponden el régimen general, por este fin constitucional que se perseguía a través de la ley. De allí que incluso los trabajadores de la microempresa o de la pequeña empresa no van a tener incluso la misma reparación que podría tener un trabajador del régimen general ante la ejecución de un despido, que más adelante vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, gracias a, digamos, a este test que se realiza, es posible, y es perfectamente posible, que en este caso los trabajadores de la microempresa, a diferencia de los del régimen general o de la pequeña empresa, perciban, por ejemplo, beneficios distintos, ¿no? Como en el caso de percibir vacaciones, en ambos casos, de 15 días, cuando en el régimen general se percibe vacaciones por 30, luego de haber laborado durante 30 días, perdón, descanso remunerado por 30 días luego de haber laborado durante un espacio de un año y haber cumplido el récord que la ley establece. El hecho, por ejemplo, de no otorgar la compensación por tiempo de servicios para los trabajadores de la microempresa, y sí de repente otorgar medio sueldo a los de la pequeña o otorgar un sueldo completo a los trabajadores del régimen general. Lo mismo en el caso de las gratificaciones, y como les indicaba, por ejemplo, el hecho de exceptuarlos en este caso del pago de la asignación familiar, puesto que como este es un régimen especial, sería la ley la que determinaría a qué beneficios están sujetos o qué beneficios deben otorgarse en favor de esos trabajadores. Y teniendo en consideración que en este caso la ley especial no comprendió el pago de la asignación familiar, en este caso, o en el caso de estos trabajadores, no sería obligatorio su otorgamiento. Lo que no implica que el empleador, aplicando el principio de otorgar una condición más beneficiosa o un beneficio mayor para el trabajador, teniendo en consideración que el derecho de trabajo es dispositivo hacia arriba, pero imperativo hacia abajo, no habría impedimento de que algún empleador decida otorgar una asignación familiar para los trabajadores de la microempresa y de la pequeña empresa. Lo que sí sería prohibido en el caso de los trabajadores o de los empleadores del régimen general, para quienes sí es imperativo el otorgamiento de la asignación familiar, razón por la cual ante su no otorgamiento obviamente se incurrirían infracciones, seguramente podrían ser objeto de un proceso judicial para el otorgamiento de los beneficios, la incidencia de beneficios laborales, etc. Y lo mismo en el caso de la protección frente al despido arbitrario. Bueno, y en este punto, el tribunal también ha hecho algunas precisiones con relación al contenido de este derecho, del derecho de no ser despedido por causa, si no es por causa justa, señalando que sería la ley la que establecería la adecuada protección, ¿no?, frente al despido arbitrario. En ese supuesto, y debido a que existe una ley especial y bajo los criterios que también establece el Tribunal Constitucional cuando emite la sentencia de inconstitucionalidad de este caso,
es que en el caso de los trabajadores de la microempresa y pequeña empresa van a tener una protección distinta a la que ocurre con el caso de los trabajadores del régimen general. De tal suerte que esta es una indemnización tarifada que va por días de trabajo, con topes, mientras que en el régimen general, ante un despido arbitrario, se otorgaría el pago de una indemnización equivalente a 1,5 sueldos por cada año de trabajo que se haya prestado. Y aquí cabría una pregunta. Esta es una pregunta abierta para el que quiera responderla. ¿Qué ocurriría entonces si un trabajador de una microempresa o de una pequeña empresa es objeto de un despido incausado o de un despido fraudulento? ¿Consideran ustedes que les aplicaría la misma protección que establece la ley o les aplicaría la misma protección que han establecido los precedentes que emitió el Tribunal Constitucional para el caso de los trabajadores del régimen general? ¿Cuál sería su posición? Entienden además que en este caso no hay posiciones correctas ni incorrectas. Es una pregunta abierta y quien quiera responderla puede levantar la mano o en todo caso puede hacerlo a través del chat. Si no, de repente podría llamar a alguien para que pueda darnos una opinión. Yanis Castelo, de repente podría darnos alguna opinión. En todo caso, podrían escribirlo a través del chat. Nos dicen el número del expediente del Tribunal Constitucional sobre el despido incausado. Claro, en este caso hacía referencia a la sentencia 1124 del año 2001 o la sentencia 976 del año 2004, ¿no? Que establecen justamente el tema del despido incausado. Claro, las posiciones en este caso son encontradas, porque de una parte se señala que en realidad correspondería otorgar una protección frente al despido, perdón, correspondería otorgar una protección restitutoria, debido a que en este caso existe una afectación de un derecho, ¿no? Nos dicen, creo que todos los trabajadores deben ser tratados iguales sin importar su régimen laboral. Claro, esa sería la línea general, ¿no? Sin embargo, como existen estas particularidades de estar frente a un régimen especial que incluso ha sido sometido o que ha sido objeto de un análisis constitucional y que ha determinado la legalidad del régimen, allí es donde se generan este tipo de preguntas, ¿no? Bajo los alcances del TC, en realidad el establecimiento de protecciones y otorgamiento de derechos diferenciados sería constitucional en la medida del fin constitucional que ha perseguido la norma, ¿no? En el caso de los, sin embargo, como indica vuestro compañero, como se indica en el chat, justamente esa es la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto de repente podemos llegar a generar estos regímenes especiales que de alguna manera pueden permitir el otorgamiento de derechos diferenciados, si es que esto es correcto, o de repente tiene algún reparo? De repente bajo la perspectiva de alguna posición constitucional diferente, este criterio podría haberse adoptado un criterio diferente, ¿no? Y justamente por eso es que les hago la pregunta, porque en realidad podría ser una pregunta zanjada desde la perspectiva jurisprudencial y desde la perspectiva constitucional, pero finalmente este es un tema también de opinión y de debate, entonces de ahí que surgía la pregunta, ¿no? Entonces, bajo este análisis, bajo ese criterio, es que se permite que puedan existir regímenes diferenciados con el otorgamiento de derechos y beneficios laborales totalmente diferentes. De ahí que, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de construcción civil tengan derecho a percibir una bonificación por riesgo de altura, o por trabajo en altura, o por trabajo en zonas húmedas, si mal no me acuerdo, o en condiciones que implican contacto con agua y otros, ¿no? Porque justamente
existen situaciones que permiten hacer tratos diferenciados con personas que se encuentran en situaciones diferentes. Si no, obviamente, un trabajador del régimen general también podría pedir el pago de estos beneficios. Y que seguramente ustedes pueden haberlo visto en algún momento, pero no es que surja de la ley, sino que seguramente ha surgido de un convenio colectivo. Y es que a través también del convenio colectivo, a veces se establecen derechos adicionales a los que les otorga la ley. Y es así que en algún momento hemos visto que algunos trabajadores que laboran en el régimen general, que hacen incluso trabajo de oficina, pueden percibir una bonificación por labor en zona de frontera, porque es un beneficio que establece un convenio colectivo, o de repente en zona de selva, o de repente por altura, ¿no? U otros similares. Entonces, allí está esta justificación de que existe este trato diferenciado entre trabajadores del régimen general y trabajadores del régimen especial. Bueno, pasando ya a esta parte general de las modalidades de los regímenes laborales, entonces nos tendríamos que abocar ahora a las modalidades de contratación. Y en nuestro ordenamiento, el artículo 4 del Decreto Supremo 0397-TR ha establecido justamente que cuando se configure la prestación personal de servicios, remunerado y subordinado, se va a entender que existe una relación laboral a plazo indeterminado, que sería una regla en todo caso establecida por ley. ¿Esto implicaría que no podríamos celebrar contratos temporales? No. En realidad, la ley lo que ha señalado es que también se pueden celebrar contratos temporales en la medida en que se cumplan con los requisitos que la ley establece. Y debido a que estamos frente a una excepción, en este caso sería necesario que se configure la causa objetiva que justifique la temporalidad de ese contrato para que no se pueda entender o para que en todo caso no aplique la regla general de la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Claro está que los contratos indeterminados pueden ser verbales o escritos, y obviamente, si existe un consenso de voluntades para la prestación de un servicio, estaríamos frente a un contrato verbal, que sería obviamente a plazo indeterminado, pero contrato de trabajo al fin. No es recomendable, obviamente, tener trabajadores con contratos verbales, que ocurren en la realidad y es bastante común, pero no sería recomendable en la medida de que seguramente no estaríamos pactando adecuadamente cuáles serían las funciones que cumpliría, cuáles serían los límites, de repente, a las obligaciones que tiene el empleador con relación a los trabajadores, de repente cuál sería la jornada, cuáles serían sus obligaciones con relación a, o cuáles de repente serían los permisos que otorgaría el trabajador con relación a temas más actuales, como por ejemplo el tratamiento de datos personales, como por ejemplo la utilización de la imagen del trabajador frente de repente a grabaciones, de repente las obligaciones que pueda tener con relación a seguridad y salud del trabajo, de repente con relación a la fiscalización de herramientas de trabajo, de repente con relación a incluso la posibilidad de que este pueda ser objeto de videovigilancia, de que pueda ser objeto de control, de repente geolocalización, si es que se conduce, y obviamente todo esto se podría perder si es que utilizamos un contrato verbal. Entonces lo correcto y lo adecuado, de repente no lo correcto, sino lo más adecuado, sería celebrar siempre contratos escritos. Y no está mal tener contratos a plazo indeterminado, puesto que en la medida en que tengamos contratos debidamente celebrados, y exista además una adecuada fiscalización del cumplimiento de estas obligaciones, extinguir un contrato por la comisión de falta grave no va a ser un inconveniente, ¿no? Y bueno, los contratos indeterminados, que en este caso requieren, como les indicaba, de dos requisitos indispensables. Antes eran tres, uno de ellos ya se específico. Uno de ellos va a ser que sea por escrito, y eso es indispensable, un contrato de trabajo modal, un contrato de trabajo temporal, accidental u ocasional, va necesariamente a tener que ser celebrado por escrito. Y además se va a tener que establecer en el contrato por escrito la causa objetiva de contratación y el tiempo de su duración. Y obviamente es factible también celebrar contratos de trabajo a tiempo parcial, siempre y cuando se cumpla con el requisito que la ley señala. En este caso, que la jornada de trabajo no supere las 4 horas diarias, o sea, no sea igual o superior a las 4 horas diarias, y que en promedio, en una jornada que se establezca en promedio, no se superen las 20 horas semanales. En este caso, la contratación a tiempo parcial va a permitir que un empleador pueda tener trabajadores de repente en turnos rotativos y va a facilitar de repente con esto la contratación de personal que se encuentre o iniciando su vida laboral o de repente a personas que tienen otras obligaciones,
ocurre, y como era la finalidad de esta modalidad, a través de la contratación de repente de trabajadoras que tengan carga familiar o de repente de estudiantes que se encuentren cursando sus estudios. Distinto, claro está, al caso de las modalidades formativas laborales. Y obviamente a consecuencia de la celebración de un contrato de trabajo a tiempo parcial, a diferencia de un contrato a plazo indeterminado con una jornada superior a las 4 horas, ese tipo de trabajadores carece de la protección frente al despido arbitrario, ¿no? Y en el caso de, bueno, de algunas modalidades especiales, como vamos a ir viendo más adelante, como los contratos de repente celebrados por unidad de tiempo, o los, por ejemplo, en este caso, los contratos celebrados por unidad de tiempo, son contratos que pueden ser temporales o pueden ser a plazo indeterminado, pero la particularidad no va a estar centrado en la temporalidad de la duración del contrato, sino va a estar centrado en el desempeño de una función por unidad de tiempo. De ahí que sea posible la celebración de esos contratos y el pago mediante las horas o computando las horas efectivamente elaboradas por parte del trabajador. Hay una pregunta y dice, ¿el contrato tiene que ser legalizado para tener fecha cierta o no es necesario? No, no es necesario. Antes existía la obligación de realizar un registro de los contratos de trabajo temporales ante el Ministerio de Trabajo. De ahí que incluso el contrato se celebraba por triplicado, para que una de las copias se inscriba en el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, como consecuencia de las normas de simplificación administrativa, se entiende que la fecha establecida en el contrato de trabajo es la fecha en la que se ha celebrado. Se presumiría que tendría una fecha cierta, aunque esta no es una presunción de jure, sino una presunción que está sujeta, ¿no? Que es juris tantum, puesto que se podría acreditar que si bien es cierto un contrato se ha establecido que un contrato inicia el 1 de enero del 2026, en la realidad se ha celebrado o se ha entregado por escrito el 31 de marzo, ¿no? Entonces, se presumiría que la fecha establecida en el contrato, la fecha pactada, es la fecha real. Hay otra pregunta, nos dicen, un trabajador que ingresa a las 8 a.m. y sale a las 5:30, ¿no estaría trabajando 9 horas y media? Claro, si la jornada implicaría la prestación de servicios durante todo ese lapso de tiempo, entendería que ha laborado 9 horas y media. Nos dice, o se considera que el almuerzo dentro de este horario podría, sí. Lo que ocurre es que la hora de refrigerio, de almuerzo o de consumo de alimentos no forma parte de la jornada de trabajo. Entonces, en esta la ley ha establecido además que el lapso mínimo que se puede otorgar con la finalidad de refrigerio es de 45 minutos. Muchas entidades, empresas, tienen por costumbre otorgar un lapso mayor. Algunas pueden ser exactamente los 45 minutos, otros otorgan una hora, otros otorgan 1 hora y media o un lapso mayor, y se entendería que durante este lapso de tiempo no aplica la jornada de trabajo, por lo que se descontaría de la hora de ingreso y la hora de salida. Es decir, que de repente, si es que en el caso que nos comenta, esta hora de refrigerio es de 1 hora y media, entonces la jornada sería de 8 horas, ¿no? Entrando a las 8, hasta el momento de salir al refrigerio, volviendo al refrigerio y el momento de picar la salida. Entonces, eso sería el sustento de que una persona tenga esa jornada, ¿no? Descontando la hora de refrigerio. En el caso del trabajo a tiempo parcial, como les indicaba, va a ser diferente porque la idea es que para que aplique esa modalidad, incluso, bueno, se llama así como, de cara a cumplir el requisito que la ley señala, pero no pierdan de vista que en realidad el trabajo a tiempo parcial o el trabajo parcial es todo trabajo que en realidad se desempeñe en una jornada inferior a las 8 horas diarias. Solo que en nuestro ordenamiento se ha entendido exclusivamente que el trabajo a tiempo parcial es aquel que se desempeña en una jornada inferior a las 4 horas diarias. En todo caso, sería, para podernos entender con relación a la doctrina, entenderíamos que un trabajador a tiempo parcial para nuestro país es un trabajador que desempeña funciones en una jornada menor a las 4 horas diarias. Un trabajador con jornada reducida podría ser una persona que labore 6 o 7 horas diarias, y un trabajador con jornada ordinaria sería 20 horas diarias y o 48 horas semanales. Hay otra pregunta, nos dicen si sigue vigente el plazo para registro de contratos de trabajo a tiempo parcial. Sí, en el caso de los contratos de trabajo a tiempo parcial, la obligación sí persiste. En este caso es una obligación el registro de los contratos de trabajo a tiempo parcial en el Ministerio de Trabajo. De hecho, existe un registro específico para contratos de trabajo a tiempo parcial, lo mismo que ocurre en el caso de los contratos de trabajadores extranjeros.
a través de la plataforma del CIDICE, que también es una plataforma del Ministerio de Trabajo que permite el registro de los contratos de los trabajadores extranjeros. Y como les indicaba, en el caso de las modalidades especiales, que no surgen, digamos, de la clasificación que la ley señala, sino ya de otras circunstancias, como en este caso, el pago de las remuneraciones. Yo puedo pactar con un trabajador un contrato indeterminado, pero no voy a pactar que le voy a pagar una remuneración fija mensual, sino que voy a pactar que le voy a pagar una remuneración en función a las horas efectivas de labor. Como ocurriría, por ejemplo, en el caso de los locales de comida rápida, ¿no? Una persona labora una cantidad de horas en el día, puede ser 2, 3, puede ser 6, 7, y a fin de mes no le voy a pagar por los días efectivamente laborados, o le voy a pagar un sueldo fijo mensual, sino que le voy a pagar por las horas efectivamente laboradas. Entonces, en este caso, lo que está generando la contratación especial y se va a diferenciar de una modalidad de contratación regular, o sea, clásica, típica, va a ser en la forma en la que se va a pactar la forma de pago. Bien. Parte de los contratos y de las modalidades que establece entonces nuestro ordenamiento, tenemos los contratos de trabajo a plazo indeterminado, que ya los vimos, los contratos de trabajo a plazo determinado, que en este caso se clasifican de manera general en contratos temporales, accidentales y obra o servicio. A ver, perdón, otra pregunta. Dice, en el régimen de la 728, un trabajador con contrato indefinido puede solicitar el retirar su mutuo disenso a fin de que le indemnicen. Claro, en realidad el mutuo disenso es una forma de extinción de la vinculación laboral. Y esta forma de vinculación se caracteriza porque existe un acuerdo de ambas partes para poner fin al contrato. No necesariamente a través de no necesariamente a través del pago de una indemnización. ¿Podría ser una de las condiciones que se pacten en el mutuo disenso? Sí. Pero básicamente el mutuo disenso tiene por finalidad poner fin a la relación laboral por mutuo acuerdo, no necesariamente con la condición del pago de una suma. Si se establece el pago de una suma, claro, no hay ningún inconveniente y hay algunas formalidades que seguramente se van a tener que observar. Si un locador de servicios labora más de 4 horas diarias por más de un año en forma ininterrumpida, recibe remuneración mensual para un colegio profesional, el contrato se desnaturaliza, habría que ver los rasgos de la entidad y el cumplimiento de los requisitos que la ley establece. Me refiero a rasgos primero, los requisitos que la ley establece van a ser los que he señalado anteriormente, de acuerdo al artículo 4, y los indicios de laboralidad, los rasgos de laboralidad son supuestos, son, digamos, situaciones en la vía de los hechos, como una manifestación del principio de primacia de la realidad, que ha establecido nuestra jurisprudencia, en este caso el Tribunal Constitucional, a través de una sentencia, la 1676 del año 2016, mal no me acuerdo, que ha establecido cuándo es que nos encontramos frente a situaciones de hecho típicas que pueden implicar la existencia de un contrato de trabajo. Cuando hay jornada, cuando hay órdenes escritas, cuando hay de repente otorgamiento de vacaciones, o cuando existen de repente el otorgamiento de beneficios laborales, a pesar de que hay educación, u otros similares que permitan advertir que en la vía de los hechos, de pertenencia de la realidad, existe en realidad un contrato de trabajo a plazo indeterminado, o un contrato de trabajo. Eso habría que ver. ¿Un comentario más? Y obviamente en caso se pueda desnaturalizar, habría la posibilidad de que se puedan pedir beneficios laborales. Para eso tendría que haber algunas particularidades, ¿no? El proceso o procedimiento adecuado para reclamar la remuneración laboral del empleador bajo un acuerdo de trabajo no documentado verbal. Bueno, en realidad existe una máxima en el proceso que va a ser que la carga de la prueba corresponde a quien alega los hechos que configuran su pretensión. Entonces, necesariamente va a tener que existir si no es prueba plena, de repente indicios que permitan demostrar que en efecto existe un contrato de trabajo, un acuerdo, que en este caso permite el pago de una comisión. De repente una comisión, de repente una bonificación, de repente algún incremento, etcétera, ¿no? De repente una conducta reiterada que ya se haya dado con anterioridad y que se haya suspendido sin justificación. Habría que ver en cada caso en particular, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la suma graciosa y en qué casos conviene el régimen laboral? Claro, la suma graciosa puede a veces ir acompañada de un acuerdo mutuo disenso, pero en todo caso es una figura que cumple otro fin.
La suma graciosa es un monto que pueda, bueno, hay que verlo también desde otras perspectivas, ¿no? O desde diversos puntos de vista. Si estamos hablando de una suma graciosa que otorga el empleador con la finalidad de extinguir un contrato de trabajo, si estamos hablando de una suma graciosa que pueda otorgar el empleador como gratificación extraordinaria bajo cualquier otra circunstancia, o si nos estamos refiriendo al otorgamiento de una suma o de una suma graciosa de naturaleza compensable, que puede ser un otorgamiento, una suma que puede otorgar el empleador al trabajador con la finalidad de realizar, digamos, una suerte de pago de un dinero que pueda compensar más adelante los reclamos que pueda tener el trabajador con relación a beneficios laborales y otros. Entonces, habría que ver frente a cuál nos estamos refiriendo. Si se refiere a la suma graciosa, a la gratificación extraordinaria, de repente que otorga el empleador, claro, este tiene por finalidad cumplir una situación extraordinaria, ¿no?, que tenga el empleador. En el caso de que un trabajador haya obtenido una sentencia favorable que tiene la calidad de cosa favorable, es repuesto a su centro laboral. En la medida en que lo que dice la sentencia sea justamente eso, la reposición en el centro de trabajo, claro, eso habría que cumplirse, ¿no? Y la calificación que se mantenga como repuesto judicial. En realidad no existe esa condición. Se entiende que cuando sea dispuesto la reposición en el centro de trabajo, sea dispuesto la reposición en un puesto y en un régimen determinado. Entonces, si es que, por ejemplo, estamos hablando de un 24041 que ya ha sido repuesto, este tendría que reponerse como trabajador permanente, no nombrado en una entidad pública. Si estamos hablando, sí, justo es ese caso. Claro, se les ha denominado de manera genérica, como el caso de repuesto judicial, pero en realidad son trabajadores permanentes que no forman parte de la carrera administrativa. Y su régimen, a partir de ello, digamos, bajo los alcances de la 24041, no forman parte de la 276, pero sí pueden percibir algunos derechos propios de ese régimen. Entonces, no existe esa condición como repuesto judicial. Sé que lo utilizan, pero digamos, no es lo técnicamente. Bien, vamos a continuar un poco más con el tema. Les pido que nos tomemos unos 5 minutos, por favor, para como un break y nos volvemos a conectar en 5 minutos. Sí, bien, doctores, como ha pedido también un break el doctor de 5 minutos, por favor, los que se han conectado al final, su nombre y su DNI en lo que son los comentarios para el registro de este curso intensivo, porque el Colegio de Abogados también requiere lo que es la asistencia a lo que son estas sesiones que se tiene para la emisión del certificado que también está consignado conforme la ficha. Por favor, nombre y DNI los que han ingresado al final también, doctores. Sí, efectivamente, gracias, doctora Carmela, doctor Galo, doctora Lucero, doctora Xiomara, nombre y DNI, porque aparte que está siendo grabada la sesión, también se está tomando nota de todo lo que son las participaciones, los registros, y esto para el informe, porque va a salir un certificado también con los materiales, con las exposiciones de 120 horas a cargo de lo que es el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Excelente, doctores, ahí está nombre y DNI. Bueno,
noches. Sí, le estamos indicando a la doctora que se vuelva a conectar. Está habiendo una interferencia. Está bien, doctor Rolando, doctor Dick. Excelente nombre y DNI. En breve reinicia también el doctor Néstor. Listo, doctores, vamos a continuar entonces. Bien, bueno, ahora vamos a hablar acerca de las modalidades de contratación. Vamos a hacer referencia a algunos contratos, algunas particularidades que tiene cada uno de ellos, y de repente algunos aspectos prácticos también. Como habíamos referido ya, el contrato de trabajo a plazo indeterminado debe ser la regla general, razón por la cual el contrato de trabajo determinado es el que se puede celebrar siempre y cuando se cumplan los requisitos que en este caso sean celebrados por escrito, que exista causa objetiva de contratación y que además establezca la duración de cada uno de los contratos. Obviamente, esto también va a formar parte de los requisitos y de las características de cada uno de los contratos. Estos contratos, a su vez, se van a dividir en contratos temporales, como hemos indicado anteriormente, en contratos accidentales y en contratos por obra o por servicio. Dentro de los contratos temporales tenemos los contratos por inicio, lanzamiento o incremento de actividad, el contrato por necesidad de mercado y el contrato por reconversión empresarial. En el caso de los contratos de naturaleza accidental, esos son el contrato ocasional, de suplencia, de emergencia. Y en el caso de los contratos por obra o servicio, vamos a ver el contrato por servicio específico, el contrato intermitente y el contrato temporal. Además que dentro del contrato por servicio específico, también encontramos los contratos por obra determinada, que vamos a ir analizando lo que nos queda en cada uno de ellos. Además, habíamos visto que existe el caso de los contratos de trabajadores a tiempo parcial, que en este caso van a ser las personas que laboran menos de 4 horas diarias y en promedio menos de 20 horas semanales, y que, como habíamos precisado además, en este caso estamos frente a trabajadores que desempeñan para la doctrina trabajo en jornada reducida, ¿no? El contrato de trabajo para nuestro país, tiempo parciales, el que se desempeña en una jornada de 4 horas, el que es con jornada reducida, el que es inferior a las 8 horas diarias, y el contrato, y la jornada ordinaria, aquello que se desempeña de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Hay sí algunas particularidades, como el caso de los trabajadores de confianza, pero lo hemos incluido acá solo como una mención, debido a que en este caso los trabajadores que ingresen, que laboren como trabajadores de confianza, pero que ingresen desde la celebración del contrato con dicha calificación, que sea de exclusiva confianza, van a ser trabajadores que pueden celebrar contratos temporales o pueden celebrar contratos a plazo indeterminado e incluso a tiempo parcial, pero van a carecer de algo importante, ¿no? Que es la estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque a diferencia de los contratos de trabajo, como ocurre en el caso de los determinados, en los que se requiere necesariamente de una causa objetiva de contratación, en el caso de los trabajadores de confianza, no existe una causa objetiva, sino existe una causa subjetiva. ¿Por qué una causa subjetiva? Porque justamente como su nombre lo indica, estos son trabajadores de confianza, y es la confianza, que es una
noción subjetiva que otorga el empleador a un trabajador de confiar en él, es que le otorga esa calificación especial. Y a partir de ello, o sea, de esta circunstancia subjetiva que origina la contratación de este tipo de trabajadores, es que hemos puesto ese supuesto en esta clasificación de contratos, ¿no? De las modalidades. De ahí que incluso siendo temporal o siendo plazo indeterminado, va a ser ya no la presencia de una causa objetiva la que además extinga su contrato, sino también va a ser la presencia o la ausencia ya de esa causa subjetiva la que puede originar el retiro de la confianza, que es una modalidad de extinción del contrato de trabajo. Y los excepcionales, que eran los que estábamos viendo anteriormente. Además que, fuera de la clasificación que establece el artículo 57 y siguientes, el artículo 72 del Decreto Supremo 0397-TR también ha establecido una contratación especial o excepcional que se configura o que se va a utilizar cuando no nos encontremos dentro de las modalidades de contratación anteriormente establecidas. Es decir, cuando no estemos frente a un caso, cuando estemos frente a un caso en el que no podamos aplicar contratos temporales, contratos accidentales, contratos para obra o servicios, o para obra o actividades. Bien, ¿cuáles son algunas de las características en este caso de los contratos temporales? Que, como hemos indicado, tienen que ser necesariamente escritos. Si son verbales, estamos frente a un contrato a plazo indeterminado. La causa objetiva de contratación que tiene que configurarse y que va a ser la justificación de la razón temporal de contratar a un trabajador. Es decir, va a ser la razón que nos va a permitir contratar a una persona de manera temporal en lugar de contratarla a plazo indeterminado. Como ocurre en el caso, por ejemplo, del contrato por incremento de actividad, que va a ser justamente el incremento de nuestras actividades, o por ejemplo, la apertura de un nuevo establecimiento, la que nos va a permitir contratar temporalmente a esta persona. ¿Por qué? Porque además, como entenderán, la apertura de un nuevo establecimiento termina siendo una actividad incierta, o de duración incierta, porque podría ser que yo aperture un nuevo establecimiento, si es que es un restaurante, y no necesariamente me vaya bien. Entonces, por ello es que debe existir una causa objetiva que justifique esa razón temporal de contratar a un trabajador. Que están sujetos a duración máxima y dependiendo de la modalidad contractual, van a estar sujetos, por ejemplo, a 3 años, y a una utilización conjunta de hasta 5 años. Y en el contrato por servicio específico, como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Suprema, hasta un periodo máximo de 8 años. Pero no perdamos de vista que en realidad el servicio específico y la obra determinada están supeditados a la duración de ese servicio específico o están supeditados a la duración de la ejecución de una obra, que puede ser de 6 meses, puede ser de 2 meses, puede ser de 5 meses, puede ser de 3, 4, 5 años, o podría extenderse, ¿no? Debido ya que sería importante poner, digamos, un término, porque no podríamos utilizar pues una obra determinada por 20 años, ¿no? Es que la Corte Suprema señala que podrían utilizarse hasta un plazo máximo de 8 años. Obviamente es un criterio jurisprudencial, ¿no? Y sujetos a un periodo de prueba. Y sobre eso también hay algunas particularidades, porque la contratación de un trabajador ordinario va a estar sujeto a un periodo de prueba de 3 meses. Es decir, un periodo máximo de 3 meses, ¿no? Lo que implica que si el empleador quisiera anular el periodo de prueba a un trabajador, lo puede hacer, o si quiere establecer un periodo de prueba menor a los 3 meses, lo puede hacer. Pero si quisiera extender el periodo de prueba a más de 3 meses, solo podría hacerlo en 2 casos en particular. En el caso de los trabajadores de confianza y en el caso de los trabajadores de dirección. Porque además la ley ha establecido que en el caso de los trabajadores de confianza, el periodo de prueba es de 6 meses y en el caso de los trabajadores de dirección es de 1 año. Y existe un supuesto especial de extensión del periodo de prueba relacionado a actividades que requieren de una capacitación especial por parte del trabajador y que además o requieren la adquisición de conocimientos adicionales por parte del trabajador. Y esto también sujeto a determinados requisitos o a determinadas condiciones que deben cumplirse para que pueda extenderse el periodo de prueba de un trabajador de 3 meses, de repente a 4 o 5 meses. Este desarrollo y la aplicación tiene que ser bastante cuidadoso y bastante quirúrgico porque, por regla general, lo que está en juego, digámoslo así, es el derecho a la estabilidad laboral. Porque superado el periodo de prueba, de acuerdo al artículo 22 del Decreto Supremo 0397-TR, el trabajador va a adquirir protección frente al despido arbitrario. De ahí que extender el periodo de prueba puede suponer a su vez extender la desprotección que tiene el trabajador frente al despido. De allí que surge esta necesidad de que se cumplan requisitos específicos, bien determinados, para que pueda extenderse el periodo. De lo contrario, estamos frente a lo que ya les referí.
y además que están sujetos a causales de desnaturalización, como establece el artículo 77 del Decreto Supremo 0397-TR, ¿no? En que se van a configurar, por ejemplo, cuando exista, cuando un trabajador continúe desempeñando sus funciones, a pesar de que habría vencido el contrato de trabajo, que se va a configurar, por ejemplo, cuando el trabajador continúe prestando sus servicios, a pesar de que ya habría concluido la obra o el servicio específico para el que es contratado, y que además se va a configurar, y que además, o sea, que también se va a configurar cuando, por ejemplo, el trabajador continúe o desempeñe funciones, cuando en el caso de un contrato de suplencia, el titular del puesto que es objeto de reemplazo no se reincorpora o habiéndose reincorporado el trabajador continúe laborando. Y además cuando el trabajador, a través de un proceso judicial, demuestre la configuración de fraude o simulación en su contratación. Es decir, utilice una modalidad de contratación fraudulenta, o en todo caso simule la existencia de un contrato, por ejemplo, de locación de servicios, cuando en realidad existe una relación laboral. Bien, habiendo visto esto, vamos a desarrollar un poco las modalidades contractuales. Dentro de los ya determinados, tendríamos, como les he indicado, los temporales, accidentales y obra y servicio específico. Dentro de los contratos temporales, tenemos los contratos por inicio o incremento de actividad. Obviamente acá existe una posición que dice que en realidad estamos frente a una misma modalidad contractual, existe otra posición que indica que estamos frente a dos contratos diferentes. Uno que es el inicio de actividades por parte del empleador y otro que está relacionado al incremento de las actividades que existen en el centro de trabajo. Bajo los alcances de esta distinción, o sea, que decide considerar que existen dos modalidades. En este caso se considera que estamos frente al inicio de actividad cuando el empleador inicia una nueva actividad y básicamente su finalidad es cubrir la incertidumbre que puede generar la contratación de trabajadores para el desarrollo de una actividad cuya duración en el tiempo, precisamente porque recién está iniciando, puede ser inicial. En este caso, su duración es máxima es de 3 años. Y se entiende, además, y ahí es donde radica el término y la posibilidad que se entienda como uno solo, que también la nueva actividad o el incremento de la actividad se entiende como la posibilidad de que se pueda generar una posterior instalación de repente de equipamiento o apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o el incremento de las existentes dentro de la misma empresa. Y en este caso, por ejemplo, nos vamos a encontrar en la práctica ante supuestos distintos. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, yo celebro un contrato por inicio de actividad debido a que recién estoy implementando un hotel? Entonces, por ley, y bajo los alcances del artículo 57 que regula esta modalidad, podría tener la posibilidad de contratar trabajadores temporales por este rasgo de incertidumbre durante el lapso de 3 años. ¿Qué ocurriría si luego de un tiempo determinado decido aperturar un nuevo establecimiento? Es decir, me he ido bien en el negocio y ya tengo la posibilidad de aperturar un nuevo establecimiento. En ese caso, podría utilizar el incremento de actividad. Bajo la posición inicial que les indiqué, podría utilizarse ambas. Sin embargo, creo que lo técnico sería poder utilizar contratos por inicio y posteriormente contratos por incremento, que además implicaría el hecho de que, por ejemplo, pueda dedicarme a una actividad en específico, un mismo ejemplo, ser un hotel, y además pueda aperturar un restaurante dentro de este hotel. Entonces allí, por ejemplo, podría estar aperturando, podría estar dedicándome a una nueva actividad. Y si adicionalmente decido dedicarme a labores de agencia dentro del desarrollo de estas actividades, también podría aplicar esta modalidad contractual para para esas nuevas actividades que realice dentro de mi rubro empresarial en general, ¿no? Los contratos por necesidad de mercado, que son contratos bastante especiales, vamos a verlos con más detalle a continuación, sin embargo, que requieren el cumplimiento de una variación sustancial en la demanda de un producto, de un bien, de un servicio, que sea coyuntural y que además no sea de carácter regular, sino que se presente como consecuencia de un evento imprevisible o de una situación extraordinaria, ¿no? Y los contratos por reconversión empresarial que implican una modificación en la forma de hacer las cosas dentro de un negocio, una empresa, ¿no? Tanto en la forma en que se realizan las actividades, de repente porque
estamos modificando totalmente un sistema que antes se hacía manual, ahora se va a hacer de manera sistematizada, se va a hacer de repente de manera totalmente automatizada, o por causas de variaciones tecnológicas dentro de lo que básicamente es cuando exista una sustitución de una forma normal de realizar algunas funciones y se cambie esto a nuevas modalidades. Entonces, justo como indicábamos, el contrato por inicio e incremento de actividad va a ser aquel que se va a utilizar cuando existe la apertura de un nuevo establecimiento o el inicio de mis actividades como negocio, o cuando además pueda, por ejemplo, instalar apertura de nuevos establecimientos o incluso mercados, así como el incremento de las actividades ya existentes dentro de la empresa. Y obviamente que no puedan ser desempeñados por el personal permanente. Ahí sí hay que distinguir solo un punto, ¿no? El incremento sostenido de las actividades dentro de la empresa, porque la idea de aperturar un negocio es que exista así un incremento sostenido de actividades y un crecimiento regular. Pero este supuesto de contratación se ha sustentado, como les indicaba, en la incertidumbre, ¿no? O sea, en el hecho de que no existe ese crecimiento sostenido, sino de que existe el riesgo de que más bien no podemos crecer o de que la actividad no necesariamente se desarrolle de forma indeterminada. Como les había indicado, en este caso los supuestos serían esos dos, su duración máxima es de 3 años, y existe también la posición de que puede utilizarse un contrato por inicio por 2 años y un contrato por incremento por perdón, un contrato de inicio por 3 y un contrato por incremento por 2, lo que nos daría 5 años, que es el lapso máximo que establece la ley. Y con relación a la jurisprudencia, justamente es la Corte Suprema la que ha señalado que el factor que determina la existencia válida de esta modalidad contractual es la existencia de incertidumbre en la ejecución o en el desarrollo de las actividades. El contrato por necesidad de mercado, que es justamente un contrato que se utiliza también cuando existe un incremento de nuestras actividades, pero un incremento coyuntural, es decir, no un incremento sostenido, no un incremento previsible, sino un incremento coyuntural, generada por una variación sustancial de la demanda, a pesar de que se traten de labores de naturaleza permanente o de actividad normal de la empresa y que no puedan ser satisfechas por personal permanente. Además de que en este caso, como había indicado, la causa objetiva debe sustentarse en un incremento temporal imprevisible del ritmo normal de la actividad productiva. Y acá es la distinción que se debe hacer con los incrementos coyunturales no previsibles de la demanda de un bien, de un servicio que brindemos con relación a la temporalidad o de repente a las variaciones cíclicas que existen también en el mercado, para lo cual no aplica, o estacionales que aplican en el mercado, que no es cuando ocurre un contrato, que ocurre, por ejemplo, en el caso de las Navidades, de los Días de la Madre, en los que se utiliza una modalidad contractual totalmente diferente. Entonces, ¿cuáles son los supuestos que habilitan la utilización de un contrato por necesidad de mercado? Va a ser el hecho de que existe una variación coyuntural de nuestra demanda y que además esta variación coyuntural se sustente en variaciones sustanciales de la demanda por factores no previsibles o imprevisibles o de carácter no previsto por el empleado. Un ejemplo de esto podría darse en el supuesto de que Perú clasifica un mundial. Si me dedico a la venta de camisetas y a consecuencia de esto, el nivel de las ventas de mis camisetas se está incrementando, no va a ser un incremento continuo, permanente a lo largo del tiempo, sino es en un determinado momento, a consecuencia de una situación que podría ser hasta imprevisible, porque no pensaríamos o no hubiésemos pensado que de repente lleguemos a un mundial o a una clasificación, lo que va a generar este incremento producto de un incremento temporal e imprevisible del ritmo normal de las actividades productivas a las que me dedico, lo que me va a poder permitir utilizar esta modalidad de contratación en tanto dure pues esta variación, digamos, de mi demanda, ¿no? En el caso de la venta de camisetas, será de repente hasta que concluya el mundial, que no va a ser una actividad permanente, sino que va a ser de repente máximo de un año, porque va a ser el lapso de tiempo en que concluye una clasificación y de repente concluye toda la fase de eliminación, bueno, el desarrollo de toda una actividad en el mundial, ¿no? Entonces, eso digamos como un ejemplo para que pueda entenderse que en este caso no estamos frente a una actividad de carácter cíclico muy permanente en el desempeño de mis actividades. Claro, yo me dedico a la venta de camisetas, es mi actividad habitual, pero a consecuencia de esta variación coyuntural de la demanda, además no previsible,
me permite la utilización de esta modalidad para contratar trabajadores temporales. Pero si de repente estuviésemos frente a una situación en la que no existe una clasificación como tal, sino que siempre tuviésemos ya asegurado, sin jugar los partidos y todo, un cupo para el Mundial y nos encontramos frente a una actividad cíclica, estaríamos frente a un contrato por necesidad de mercado. ¿Cuáles son sus opiniones? Si supiésemos que cada 2 años o cada 4 años o de manera anual, nuestro país va a clasificar a un torneo internacional y nuestra venta de camisetas obviamente se va a incrementar, estaríamos frente a un contrato por necesidad de mercado. ¿Se cumpliría ese requisito para utilizar un contrato por necesidad de mercado? ¿Cuál es vuestra opinión? Pueden escribirlo en el chat también. Bien, en este caso en realidad no estaríamos frente a una variación sustancial de la demanda sustentada en un incremento coyuntural, sino estaríamos frente de repente a una actividad o una variación de carácter cíclico, que es algo que ocurre, por ejemplo, con la campaña escolar, que ocurre con el Día de la Madre, con el Día del Padre, con fiestas patrias, con campaña de Halloween, Navidad, y otras que normalmente se presentan, o Semana Santa, y otros que, a pesar de que sean movibles en el tiempo, fiestas del Cusco, Inti Raymi y otros que, a pesar de que incluso puedan moverse a lo largo del calendario, en realidad son actividades estacionales, son cíclicas, se van a repetir año por año y obviamente van a implicar el incremento de nuestras actividades. En ese caso no nos encontramos frente o no sería factible utilizar un contrato por necesidad de mercado. Ya nos hacen una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un cese colectivo y la suspensión de trabajadores frente a posibles llamadas fugas por escrito? Claro, estamos frente a... Bueno, la suspensión perfecta en este caso puede formar parte de un procedimiento de cese colectivo. Y justamente puede formar parte de un procedimiento de cese colectivo por causas económicas. Si bien es cierto, tenemos la noción de que la suspensión perfecta es una forma en la que el empleador deja de pagar las remuneraciones y el trabajador deja de laborar, producto de la pandemia, porque se ha generalizado el término de la suspensión perfecta, en realidad es una institución que ya ha estado regulada por nuestro ordenamiento todavía desde el momento en que se emitió el decreto legislativo 728 y cuando se emitió el decreto supremo 0397-TR. Me parece que está en el artículo 15, cuando señala que ante situaciones de caso fortuito o fuerza mayor podemos acudir ante la situación de suspensión perfecta. En ese supuesto, termina siendo entonces una fase de la posibilidad de aplicar un cese colectivo el hecho de que podamos acudir a una suspensión perfecta. En la pandemia, claro, se ha utilizado con la finalidad de poder de alguna manera aligerar los impactos económicos que podría generar la pandemia en el desarrollo de algunas actividades específicas, ¿no? Y bajo el cumplimiento de unos requisitos. De manera general, se va a entender que va a configurarse como parte de un procedimiento de cese colectivo y el empleador va a estar posibilitado de poder remitir o de poder disponer la suspensión perfecta de sus actividades hasta por un plazo máximo de 90 días. Los criterios que asume el Ministerio de Trabajo cuando se solicita este tipo de medidas de ceses colectivos por la causal, en este caso, por ejemplo, por causales económicas, está sujeto a la evaluación por parte del Ministerio de Trabajo y los criterios que utilizan, que han ido desarrollando a través de diversas resoluciones que ha emitido la Dirección General de Trabajo, me parece que es la que resuelve esto, ha determinado que no solo exista una afectación económica, sino que sea una afectación económica que incluso le impide el desarrollo de sus actividades. O sea, tenga un tal grado de afectación en el desarrollo de las actividades del empleador que ya no pueda sostener la contratación de sus trabajadores e incluso de repente que la contratación o que el pago de las remuneraciones de sus trabajadores ponga en riesgo incluso la subsistencia de la empresa. Entonces, solo ante esos supuestos procedería un cese colectivo por causas objetivas, que además tiene porcentajes mínimos que deben observarse para acudir a esa área. Me parece que es un 10% de la planilla total de los trabajadores.
Y obviamente siguiendo un procedimiento adecuado, estaríamos justamente frente a un supuesto en el que podríamos evitar incurrir en afrontar demandas por indemnizaciones por despido arbitrario y otras, ¿no? Nos señalen en este caso por actividades electorales. En la medida en que ya sepamos que estamos frente a actividades de carácter electoral, que son de repente desarrolladas de manera continua, o perdón, son desarrolladas en fechas fijas y que no son supuestos excepcionales o no son variaciones coyunturales, podríamos estar más bien frente a un contrato de repente temporada, una actividad cíclica antes que una necesidad de mercado, ¿no? Ahora, ¿cuándo podría ser una necesidad de mercado en ese supuesto? Cuando de repente me dedico a, cuando de repente un determinado candidato o un determinado partido político que de repente pase a una siguiente fase, genere de repente un desarrollo mayor de mis actividades, y yo me dedico de repente a la impresión de afiches, flyers, de repente toda esa actividad de imprenta que son necesarias a veces en una campaña electoral. Entonces, en este caso, si es que estamos frente a una variación coyuntural, producto solo de estas elecciones que se van a llevar a cabo, podría utilizar de repente un contrato por necesidad de mercado. Por lo general, esos contratos no están ya preestablecidos y solo es en este caso, sino que van a estar supeditados a casos en particular. Y la reconversión empresarial que, como indicábamos, es un contrato que se va a utilizar para la sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa, pero no solamente si leemos hasta este punto solo la ampliación o modificación de actividades, podríamos estar muy a la par del contrato por incremento de actividad, ¿no? Pero el elemento diferenciador entre ambos va a ser que justamente implique esto una variación de carácter tecnológico en las máquinas, equipos, instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos y procedimientos productivos y administrativos. En este caso, la duración máxima es de 2 años, suponiendo que hagamos un rediseño organizacional, pero no solamente una reorganización de la empresa, porque hemos decidido de repente implementar un nuevo campo, sino un rediseño organizacional total. Estamos haciendo una renovación in extenso de toda la empresa, no solamente en los puestos de trabajo, en las nuevas personas que van a formar parte de la organización, sino además en los métodos de producción. ¿No? Nos estamos innovando totalmente y ahora vamos a utilizar solo métodos computarizados, además de nuevas máquinas, nuevos equipos, e incluso estamos renovando totalmente la fábrica, que era manual, y estamos pasando a una fábrica totalmente automatizada. Entonces, en este caso, estamos frente a un contrato por reconversión empresarial, que incluso va a permitir la modificación y la ampliación de nuestras actividades, pero sustentados en estas variaciones de carácter tecnológico, de los medios de producción, de los sistemas y de los procedimientos productivos o administrativos dentro de la empresa. ¿Qué pasaría si además eh, yo mantengo todo el área administrativa igual, pero además ahora de repente me dedico a un tema logístico e implemento y además aperturo una nueva actividad logística, de repente de reparto de mercaderías o de reparto de paquetería, pero bajo estos nuevos procedimientos y bajo estos nuevos estándares? Esto me permitiría utilizar un contrato por reconversión empresarial, pero también me permitiría utilizar un contrato por incremento de actividad. El contrato por incremento de actividad, en la medida en que también estoy ampliando mi rubro, pero además un contrato por reconversión empresarial en la medida en que lo que estoy haciendo no solo es ampliar mis actividades, sino estoy ampliándolas a través de la variación de carácter tecnológico en mis medios de producción, en mis procesos productivos. Entonces, esa es la particularidad de un contrato por reconversión empresarial. Algunas consideraciones en este caso de la reconversión empresarial es que la Corte Suprema también ha señalado en este caso de que la reconversión empresarial requiere necesariamente la variación de los métodos tradicionales o de la forma tradicional del quehacer de la empresa. Es decir, que por ejemplo una reconversión empresarial no se va a utilizar y no va a ser válida cuando solamente lo que haga sea una reorganización a consecuencia de que el marco normativo, digamos, de mi empresa o el marco o de repente el diseño administrativo haya cambiado, sino que necesariamente requiere del cumplimiento de los requisitos que la ley señala para que sea válido. Los contratos accidentales, que en este caso implica que estemos frente a un contrato ocasional de suplencia y de emergencia.
que van a ser justamente como su nombre lo indica, a diferencia de los contratos temporales. Tienen diferencias porque los contratos temporales pueden permitir la utilización de estas modalidades para actividades de carácter permanente, siempre y cuando se configuren los supuestos que hemos indicado. Por ejemplo, si es el inicio de nuevas actividades, se entiende que ese va a ser el rubro al que me voy a dedicar, por tanto es una actividad permanente. Pero se vuelve temporal en la medida en que exista esta accidentalidad o esta incertidumbre en el desarrollo de esa actividad. Un contrato por necesidad de mercado puede implicar el desarrollo de actividades permanentes. La producción de camisetas, como indicamos, es un rubro de negocio, pero este incremento coyuntural de la demanda hace que pueda contratar personal adicional al que tengo de manera temporal. El contrato por reconversión empresarial hace que mis actividades sean las mismas. Existe una actividad permanente, pero en atención a la reconversión empresarial, este es producto ya no solo de un factor temporal o de incertidumbre, sino de una modificación en la forma de hacer dentro de la empresa. Mientras que los contratos accidentales, en este caso, son modalidades temporales, perdón, son modalidades que no necesariamente están relacionadas al rubro específico o al desarrollo de una actividad permanente de naturaleza temporal dentro de la empresa, sino actividades, digamos, ocasionales o actividades que no son consustanciales, no son permanentes dentro de esa empresa. Justamente por ello, el artículo 60, el desarrollo del contrato ocasional, señala que en este caso este se utiliza para atender necesidades transitorias, distintas a la actividad habitual dentro del centro de trabajo. Y por ejemplo, ocurriría en el caso de que dentro de mi empresa quiera, por ejemplo, realizar un cambio total de las luminarias de mi establecimiento. Y obviamente yo no me dedico a ese tipo de actividades. Si quisiera tener a una persona que se dedique a esto bajo un contrato de trabajo, podría utilizar un contrato ocasional. O que, por ejemplo, se encargue de la refacción total de mis ambientes, de mis oficinas. Podría utilizar porque esta no es una actividad habitual, ni es una actividad permanente dentro del establecimiento, sino que es una actividad transitoria, ¿no? Que va a tener una corta duración mientras se ejecute ese servicio. El contrato por suplencia, que tiene una particularidad, que en este caso es un contrato de reemplazo, permite que un trabajador temporal, una persona, un trabajador, reemplace temporalmente a otro, si tiene un vínculo permanente, mientras este, o sea, el titular del puesto de trabajo permanente, mantenga una relación laboral suspendida, ya sea porque de repente ha salido de vacaciones durante 6 meses, porque tenía 6 años acumulados de vacaciones, porque de repente solicitó una licencia personal por espacio de un año, porque de repente está desempeñando un cargo sindical y solicitó una licencia, o porque de repente está desempeñando un cargo producto de una elección popular, si electo como alcalde, como regidor, como congresista, como presidente. Y en este tipo de casos es posible que podamos contratar a una persona para que de manera temporal desempeñe sus funciones reemplazando a ese trabajador que es titular del puesto de trabajo. Entonces, en este caso, la razón de ser de este contrato es el reemplazo o la utilización de un personal temporal para que reemplace a un trabajador permanente. Entonces, en este caso ya no estamos hablando, por ejemplo, de la naturaleza temporal de las actividades, porque en este caso estamos frente a una naturaleza permanente de actividad. Si reemplazo a una secretaria, un secretario, a un técnico administrativo, si reemplazo a un trabajador que realiza una actividad permanente, ese puesto de trabajo no va a ser temporal, son labores permanentes, forman parte incluso de mi organigrama, de mis funciones permanentes, de repente está dentro del CAF, el MOF, el instrumento interno que ustedes vean por común. Lo que va a ocurrir nada más es que ese trabajador va a reemplazar temporalmente a un trabajador que no solamente es permanente, sino que además desempeña actividades consustanciales, sea nombrado, sea permanente dentro del centro de trabajo. Entonces ya ven que estamos frente a una situación distinta a la de los contratos temporales. Y en este caso, la duración del contrato va a ser la que resulte necesaria como finalidad o hasta el momento en el que el trabajador titular retorna al puesto de trabajo. De allí también que en este tipo de contratos va a ser necesario que se establezca
una cláusula resolutoria expresa en la que se establezca que el contrato se va a extinguir en el momento en el que el trabajador titular retorne al puesto de trabajo. Si fuese una licencia por causas de salud, el trabajador sufrió un accidente, salió con una licencia por enfermedad por espacio de 6 meses y tiene una recuperación el quinto mes. Yo inicialmente pacté mi contrato por 6 meses, pero en la práctica, y debido a que tuve una recuperación óptima antes de tiempo, el trabajador retornó a los 5 meses. Aplicando esta cláusula, este contrato quedaría sin efecto, se extinguiría el vínculo y el trabajador temporal se desvincularía precisamente porque existe un vínculo de naturaleza temporal a consecuencia de la celebración de un contrato de suplencia. Claro, para un puesto de trabajo de naturaleza permanente. Pero también esto va a generar, justamente va a generar algunas obligaciones de parte del empleador. Una de ellas precisamente la obligación de reservar el puesto al titular, o sea, al titular de este, de tal suerte que cuando retorne pueda regresar al puesto de trabajo que venía desempeñando. Y esto, como consecuencia por lo general, de supuestos de suspensión perfecta o imperfecta. Y justamente a consecuencia de esto, ¿no? ¿Qué ocurriría si el trabajador al que supuestamente se está reemplazando, en realidad ya extinguió su relación laboral? O de repente falleció mientras tenía la licencia por salud, o de repente se jubiló. ¿Podríamos utilizar en ese tipo de casos el contrato por suplencia? ¿Qué opinan ustedes? Y les pregunto porque lo he visto en muchas ocasiones, en muchas entidades, en muchos trabajadores que tienen contratos por reemplazo, que sería una modalidad, o que sería básicamente un contrato por suplencia, para reemplazar a un trabajador que falleció, o para reemplazar a un trabajador que se jubiló, o que renunció voluntariamente. ¿Podríamos aplicar esta modalidad en estos contratos? No. Y justamente no podríamos utilizar estas modalidades de contratación o esta modalidad porque esta tiene por finalidad el reemplazo de una persona que tiene un vínculo vigente, solo que tiene una suspensión perfecta o de repente imperfecta de la relación laboral y que en algún momento además va a retornar porque el empleador ha tenido la obligación de reservar el puesto de trabajo para el titular del mismo. De allí que también se generen diversos supuestos de desnaturalización, porque justamente uno de los supuestos de desnaturalización pues, se va a producir cuando el trabajador titular retorne al centro de trabajo y el trabajador suplente continúe prestando sus servicios. También se va a producir, la desnaturalización cuando, por ejemplo, el trabajador suplido o el titular ya no retorna al puesto de trabajo por jubilación, fallecimiento, por extinción de su vínculo laboral, y el trabajador suplente continúe laborando en el centro. Entonces, de ahí radica la particularidad de esta modalidad de contratación, que justamente es producto de estas circunstancias, ¿no? La siguiente modalidad es la del contrato por emergencia, y en este caso este va a tener por finalidad cubrir las necesidades promovidas por el caso fortuito de la fuerza mayor. Mucho de esto se ha visto durante el periodo de la pandemia. Pero ¿cuál es la particularidad de la utilización de un contrato por emergencia? Es que independientemente de que terminen desempeñándose de repente actividades del centro de trabajo, estas actividades que se suplen, que se promueven como consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor, no implica el desarrollo de las actividades permanentes o que son inherentes al centro de trabajo, que incluso pueden ser desempeñadas por trabajadores de la misma, sino que tienen que ser actividades que se hayan generado o promovidas justamente como consecuencia del caso fortuito o de la fuerza mayor. ¿Cuál sería un ejemplo que podríamos aplicar en este caso o que podríamos graficar y que ocurrió en la pandemia? Como consecuencia, por ejemplo, del estado de emergencia, se estableció por ley que los empleadores debían contar con trabajadores que vigilen la salud ocupacional de los trabajadores. Dependiendo del nivel de empresa, dependiendo de la cantidad de trabajadores, se establece una cantidad determinada de personal asistencial que debía estar en un centro de trabajo. No sé, si mal no me acuerdo, por ejemplo, para un centro de trabajo que tenía más de 500 trabajadores o más de 2000 trabajadores, debía tener un médico con una jornada, con un contrato de trabajo determinado durante un lapso de tiempo determinado, incluso con una jornada y pagarle la remuneración. Mientras que de repente, mientras estabas con una cantidad menor de trabajadores, solo necesitabas la presencia de un personal de asistencia, no necesariamente médico, sino de repente
un enfermero con una jornada incluso que puede ser a tiempo parcial. Justamente ante este tipo de circunstancias, el contrato por emergencia no es modalidad válida, porque a consecuencia de una necesidad promovida como consecuencia del caso fortuito de la fuerza mayor, necesitábamos contratar a personal que cubra estas nuevas necesidades producto de esta circunstancia en particular. Entonces, si se dan cuenta, no estamos frente a una actividad temporal porque estemos desarrollando una actividad permanente dentro del centro de trabajo, o lo que por algún supuesto específico o algún supuesto excepcional, sino que en este caso estamos frente a un puesto que se genera como consecuencia o a una actividad o se genera una necesidad producto de esta circunstancia que produjo la pandemia, ¿no? La emergencia sanitaria. Entonces, a ese tipo de casos o a esos supuestos es que hace referencia el contrato por emergencia. Y los contratos por obra o servicio, que incluye además los contratos de temporada y los contratos intermitentes, que son aquellos contratos que se van a celebrar, en el caso del servicio específico, con un objeto previamente establecido y duración determinada. En este caso, de repente, es mucho más fácil entender la existencia de un contrato para obra en lugar de repente de un contrato por servicio específico. ¿Y por qué? Porque se entiende y como vemos una realidad material en la ejecución de una obra, es fácil entender que si yo celebro un contrato por obra, este personal va a tener vinculación en tanto la obra no concluya, o el tramo de la obra para el que ha sido contratado no concluye. O de repente un gasto presupuestal determinado no se ejecute, ¿no? Porque podría yo tener contratar a una persona por obra para que ejecute la obra en su integridad, de repente la construcción de una casa, de un edificio, de un colegio, de un restaurante, o de repente para que haga una parte específica del proceso constructivo, cimentación, acabados, instalación de pisos, pintura, y obviamente en tanto este concluya, el contrato también dejaría de tener razón, o dejaría de tener razón de ser. Pero también podría establecer además márgenes presupuestales o de presupuesto de un proceso constructivo, en la medida en que te voy a contratar hasta que se cumpla con ejecutar un tanto por ciento del porcentaje de la construcción de una casa, o un tramo de construcción específica de un edificio. Entonces, es una modalidad que de repente resulta más fácil de entender porque en este caso estamos frente al desarrollo de una actividad que no necesariamente es mi actividad principal, sino que está supeditada a la existencia de una construcción producto de un proceso constructivo, ¿no? De una obra, que no necesariamente se traduce tampoco en construcción, sino en todo aquello que implique la ejecución de una obra, que puede ser una obra de arte, que puede ser una obra X, ¿no? Que pueda tener una existencia física. Y el servicio específico, a partir de ellos, que también generó bastantes dudas de cuándo es y cómo es que debía aplicarse. Si es que debía aplicarse también necesariamente a una obra o debía aplicarse de repente a una actividad inherente o consustancial del empleador. Y sobre este punto, más bien ha sido la jurisprudencia la que ha ido aclarando, ¿no? Que para que se pueda aplicar un contrato por servicio específico debemos estar frente a actividades que sean bueno, en primer lugar, no sean necesariamente actividades inherentes al centro de trabajo, sino que sean más bien actividades de carácter extraordinario, ¿no? Que sean actividades de carácter no consustancial del giro de negocio y que, si bien es cierto, puedan parecerse, requieren hasta de repente una situación específica que les dé origen. ¿Y qué ocurriría, por ejemplo, cuando yo, como establecimiento, celebre, por ejemplo, un contrato con un proveedor o yo provea de repente de algún servicio o determinados bienes a una empresa determinada y sea justamente la existencia de ese servicio que voy a brindar o de repente de esa actividad que voy a brindar a este tercero como parte de mi actividad como proveedor, la que genere la contratación mediante un servicio específico, porque la ejecución de ese contrato en favor de ese tercero no es mi actividad necesariamente principal, no es mi actividad natural, sino que únicamente debe estar vigente en tanto tenga esa vinculación con ese tercero. Esto, por ejemplo, ocurriría en los casos de servicios de mensajería, cuando tenga una actividad que tenga que cubrir o sea, con una empresa en específico, y de repente tenga que brindarles esos servicios, además de las actividades naturales que realizo.
Entonces, allí es que ha sido la jurisprudencia la que ha ido delimitando un poco cómo es que debe entenderse un contrato para obra o servicio específico. Los contratos intermitentes, que justamente van, que serían la otra cara del caso de la necesidad de mercado, ¿no? Porque en este caso estamos frente a actividades que son de naturaleza permanente, pero o sea, terminan siendo de carácter discontinuo. ¿Y por qué? Porque si yo me dedico, por ejemplo, a actividades de repente que podría ser, por ejemplo, los contratos de repente de prestación de servicios los fines de semana, de repente de catering en este caso. Mi actividad principal va a ser la de atender esos eventos que solo se producen durante determinados días de la semana. No tengo actividades de catering todos los días, sino únicamente durante, de repente, viernes, sábado y domingo. Lo que implica que la jornada de mis trabajadores en realidad no sea de lunes a viernes, sino solamente sea los viernes, sábados y domingos. En este caso tengo actividades de naturaleza permanente, que es la actividad de catering, pero las labores son de carácter discontinuo. En este caso podemos utilizar las labores o podemos utilizar un contrato intermitente. Porque si bien es cierto, el desarrollo de una actividad de naturaleza permanente, en su ejecución, estas actividades son discontinuas. En este caso puede establecerse además la particularidad de que el trabajador pueda ser readmitido o pueda tener una suerte de derecho de reserva para que cada vez que yo tenga que prestar estos servicios, el trabajador deba acudir. No necesariamente incluso en este tipo de actividades, sino en otras que puedan tener incluso una periodicidad mayor. Y en el caso del contrato de temporada, que va a ser aquella que permite atender las necesidades del giro de la empresa, pero que se cumplen en determinadas épocas del año, y que de repente en este caso, a diferencia de las variaciones sustanciales o coyunturales, se repiten en periodos equivalentes. Por ejemplo, un clásico ejemplo de esto sería la campaña navideña, porque bueno, si bien es cierto que de repente la naturaleza de este contrato ha estado reservado para actividades extractivas, que sería un ejemplo tradicional, como ustedes saben, en actividades extractivas, estas no se desarrollan a lo largo del año, sino que están sujetas a periodos de autorización o de inicio de temporada y a periodos de veda, en los que, por ejemplo, en la pesca no necesariamente se puede extraer recursos, pero en las temporadas de autorización de extracción del recurso se realizan estas actividades. Por lo general, ese tipo de temporadas son cíclicas, aunque en algunos casos por fenómenos específicos se retrasan o adelantan, pero existen temporadas. Lo mismo de repente en el caso de las actividades textiles, por ejemplo, para épocas de inicio de actividades escolares y otras, ¿no? Entonces, la particularidad de este contrato va a ser que va a existir una actividad que atiende necesidades propias del giro, pero que no se desarrollan a lo largo de todo el año, sino solo en determinadas épocas del año. Y, por ejemplo, nos va a permitir contratar personal, por ejemplo, para la campaña navideña, como indicaba anteriormente, para la campaña escolar y otras que tienen casi una periodicidad psíquica, ¿no? La campaña navideña no va a trasladarse pues, a junio, ¿no? Sino siempre va a ser en Navidad. O fiestas patrias, que siempre va a desarrollarse también en un tiempo determinado. Entonces, estas son las modalidades de contratación que quería compartir con ustedes, además de que dentro del régimen laboral, los trabajadores van a tener derecho a percibir la remuneración mínima vital, mínimo, y de ahí a más. El supuesto de excepción para no percibir la remuneración mínima vital sería el desarrollo de actividades en jornadas inferiores a las 4 horas, es decir, un trabajador a tiempo parcial podría percibir una remuneración menor a la remuneración mínima vital. Y otro supuesto en el que se puede percibir mensualmente una remuneración menor al RNB se daría en el caso de los trabajadores que además perciben remuneración por unidad de tiempo, en el que no necesariamente pagaría un RNB por el mes completo, sino por la hora efectiva de labor, ¿no? O por la modalidad de labor, en cuyo caso lo que se consideraría no sería la remuneración a fin de mes, sino la remuneración por unidad de tiempo. Y por tanto, la remuneración que percibiría un trabajador, si estamos hablando de jornales o de remuneración diaria, la remuneración diaria que percibiría no debería ser menor a, digamos, a dividir 1130 entre 30. Si estamos hablando de unidad de tiempo, implicaría que la remuneración por unidad de tiempo que perciba no sea menor a 1130 entre 30 y entre 8. Y bueno, de esa manera se cumpliría ese requisito. Las gratificaciones a las que tienen derecho los trabajadores del régimen general, 2 veces por año, equivalentes a una remuneración. Las vacaciones, que se cumpliría por el desempeño de labores, luego de haber cumplido un año completo de servicios.
y de haber cumplido los récords que la ley señala, ¿no? Y siempre y cuando además se elaboren las 4 horas diarias. Las utilidades que se van a otorgar como consecuencia de la utilidad en que se percibe luego incluso el pago de impuestos, y incluso de la asignación familiar y la compensación por tiempos servicios a la que tengo derecho. Finalmente, ya para concluir, con relación al tema de la protección frente a la extinción de la relación laboral, no debe perderse de vista que en este caso esta debe estar sujeta a una causa. Como indicábamos, ya una vez que se supera el periodo de prueba y se obtiene protección frente al despido arbitrario, el trabajador debe tener, para que se pueda producir la extinción del vínculo laboral, debe existir una causa justa debidamente comprobada, y a consecuencia de que ésta no se configure, o de que no existe una causa justa de despido, seguramente se va a poder configurar ya sea un despido arbitrario, un despido justificado, un despido causado, un despido fraudulento o un despido nulo, y va a generar efectos, ¿no? En el caso de que estemos frente a una extinción válida del contrato de trabajo, no solo se dará de baja al trabajador, sino que se procederá con la liquidación de sus beneficios laborales, siendo lo único a lo que tendría derecho el trabajador, y si estamos frente a un despido arbitrario, seguro el pago de una indemnización por despido arbitrario, a un despido injustificado o desproporcionado, también el pago de una indemnización. Si estamos frente a un despido nulo, el trabajador va a poder optar entre una indemnización claro, la indemnización y la reposición en el centro de trabajo, además de las remuneraciones de vengada. Estamos frente a un despido incausado, seguramente a la reposición, aunque el trabajador también podría optar por la indemnización. Y si estamos frente a un despido fraudulento, también el trabajador podría optar por el pago de una indemnización o por la reposición en el centro. Si estamos frente a un despido indirecto, que sería producto de la comisión de un acto de hostilidad, el trabajador tendría derecho a la percepción de una indemnización por despido. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Quedo atento a vuestras preguntas. Muchas gracias, estimado doctor Néstor. Siempre es un gusto tenerlo en la plataforma del Colegio de Abogados y en distintos escenarios, estimado doctor. Y de repente, para finalizar, antes de dar lectura a la resolución 328 de Canal del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, ahí está la pregunta de la doctora Janet Velarde. Soy EIRL y aparte de mí, mis únicos colaboradores son mi mamá y mi hermano. ¿Qué tipo de contrato deben tener, doctor? En este caso, deberíamos ver cuáles son las funciones que realizan, ¿no? Independientemente de que se sea una IRL o seamos una SAC u otra forma societaria que establece nuestro ordenamiento, si es que su mamá y su hermano desempeñan funciones permanentes, obviamente las han venido realizando desde hace mucho tiempo, podrían ser a plazo indeterminado. Si, como hemos indicado, estamos recién iniciando una actividad empresarial, podría utilizarse un contrato por incremento o inicio, perdón, de actividad. Entonces va a depender del supuesto en el que se encuentren sus familiares. Bien, doctor. Muchas gracias, apreciado doctor. Ahí está también el doctor Román. Para finalizar, ¿cuáles son las causas que provocan su desnaturalización y si el trabajador continúa prestando servicio para cubrir esa vacante por un periodo prolongado, por ejemplo, más de 2 años? ¿Se considera que su contrato se ha convertido automáticamente en uno de duración indeterminada? Esos contratos de suplencia, doctor, ¿no? Ahí está bien, específicamente aclara también el doctor que hemos visto. Adelante, doctor Néstor, y para finalizar esta jornada amplia que hemos tenido. Claro, o sea, si por ejemplo estamos frente a un contrato de suplencia y se ha venido supliendo al trabajador por más de 2 años, en realidad, si es que persiste la causa que justifica la extensión del contrato durante ese lapso de tiempo, no se desnaturalizaría, ¿no? Pero si, por ejemplo, estamos frente a un trabajador que tiene descanso médico y el descanso médico se está extendiendo por 2 años, o de repente esa causal médica se extiende por 2 años, sería más cuestionable, porque el periodo máximo al que tendría derecho de repente del subsidio y del otorgamiento de estas facilidades que establecen las prestaciones económicas de salud es máximo de 11 meses y 20 días, ¿no? Entonces, si supera ese lapso de tiempo,
probablemente estemos ante un contrato que pueda desnaturalizarse. Incluso de repente hasta el trabajador ya se puede desvincular, ¿no? Correcto, estimado doctor. Bueno, estaremos también compartiendo las diapositivas que tocado el doctor a través de lo que es el grupo el día de mañana. Se les va a enviar la grabación también. Así que, estimado doctor, no queremos tampoco irnos más allá de la hora. Ya tenemos un curso especializado en Derecho Laboral que se va a lanzar para el año 2026 y ahí tocaremos la parte general, especial, procesal con mayor profundidad y también estaremos compartiendo el material específico, doctor. A nombre del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, a través de su decano, el doctor Franche Barría Montesinos, la dirección académica a cargo del doctor Daniel Jurado Palma, han emitido la resolución 358-2025 y CACD, que resuelve en su artículo primero expresar la felicitación por el módulo laboral y procesal laboral al doctor Néstor Abel Olarte Montes, expresar el reconocimiento institucional y también el aprecio del Consejo Directivo. Regístrese, comuníquese y actívese el doctor Fran Chevarría Montesinos. Estimado doctor, haremos llegar también esta resolución y ampliamente con todos sus considerandos a través de lo que es este curso intensivo de actualización de derecho. Un gusto, doctor. El doctor es abogado nuevamente en la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco con la maestría y además estudios en el extranjero. Un fuerte abrazo, doctor, y sus palabras finales en este curso intensivo de derecho laboral, en este módulo específicamente, porque mañana también tenemos otro. Adelante, doctor. Gracias al Colegio de Abogados por la invitación, gracias Lili, a ustedes por su asistencia. Un gusto para mí poder compartir con ustedes algo y contribuir en general en la formación en derecho, ¿no? Como se sabe, cuando también se ayuda en la formación, uno también aprende y me parece importante compartir con ustedes estos espacios académicos. Muchas gracias por su asistencia una vez más y tengan una buena noche. Aprovecho también para desearles felices fiestas a todos. Muchas gracias, doctora. Ahí los saludos de la doctora Nancy, el doctor Santiago, la doctora Antonieta, doctora Yanis, y bueno, y todos los que han participado, y aparte que esto luego también va a ser público y a través de todo lo que son las plataformas, estimado doctor. Un fuerte abrazo nuevamente y hasta una próxima oportunidad, doctor. No se olvide de compartirnos también las diapositivas para enviar a todos los participantes. Un fuerte abrazo, estimado doctor Néstor. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana de 6 a 8 de la noche también. Permiso, Cuídense. Bill. Buenas noches con todos. Hasta luego.